Hola. Bueno, muy buenas tardes. Sí, sí. Hola, hola. Bueno, muy buenas tardes. Sí. Tenemos con nosotros a May R. Ayamonte, que por lo que me cuenta es su tercer año en la Semana Negra de Gijón. Para mí es un placer presentarla y conocerla porque nunca antes había leído nada suyo. Bienvenida a esta feria, que ya es, bueno, pues tu casa, bueno, feria, semana grande, evento literario, como queramos llamarlo. Y en esta ocasión viene con Los hijos malditos. Estoy segura de que aquí hay lectoras de May, pero para quienes no se hayan adentrado antes en su literatura, como era mi caso, ¿nos podrías contar quién es Jimena, que es la protagonista de esta novela? Bueno, lo primero, qué harto, madre mía, os voy a dejar sorda. Lo primero, gracias Carolina por presentarme, un placer estar aquí contigo hoy, gracias Semana Negra por la invitación. Y sí, a ver, Los hijos malditos es la tercera parte de una trilogía que se puede leer de manera independiente. Me encanta empezar así. Es decir, podéis empezar por el libro que queráis, aunque yo siempre recomiendo que empecéis por Las niñas salvajes, que es el primero. ¿Y quién es Jimena? Pues Jimena es la protagonista de la trilogía, aunque es cierto que en la segunda novela, en Las aguas sagradas, tenemos a otra protagonista también. Pero bueno, Jimena, empezando desde Los hijos malditos, es una periodista que resolvió una investigación en el primer libro, una segunda en el segundo libro, y en esta novela, digamos, que es una periodista que se ha retirado un poco del universo de la investigación, pero ocurre un suceso delante de ella, que no sé si ahora lo comentaremos, y eso hace que vuelva a la investigación. Jimena es una mujer que evoluciona en esta trilogía, una mujer que estaba alcoholizada, que fumaba como una carretera, que se validaba a través del sexo, que no tenía relaciones emocionables estables y que la encontramos ciertamente recuperada gracias a un proceso de terapia. Es una mujer que además ha descubierto que es un bebé robado y está en búsqueda de su familia, y con ella vamos a ver un poco cuál es el proceso que viven las personas cuando descubren que son bebés robados. ¿Ustedes me escucháis ahí atrás? Sí, ¿no? Es que estoy escuchando no sé si es el de la tómbola o el de al lado, y me estoy poniendo yo misma, me vuelvo loca. Pero somos más fuertes que la tómbola. Y fuerte es el arranque de la novela, como tú decías, ese suceso que tal vez podemos comentar. Bueno, se enmarca en la Semana Santa de Granada, que puede parecernos un poco exótico a los asturianos, pero bueno, aquí también tenemos nuestra tradición de Semana Santa. Pero bueno, el escenario del crimen, digamos, o del suceso es en un campanario en plena Semana Santa. No sé por qué me sale Semana Negra, en plena Semana Santa de Granada. Claro, la Semana Santa, con todo lo religioso a su alrededor, todo lo tradicional, todo el folclore, toda la arquitectura además de Granada, ¿no? Yo veo que tiene muchísimos ingredientes golosos para una novela negra. Bueno, creo que estoy diciendo tal vez lo que tú me vas a responder, pero ¿qué ingredientes viste tú en la Semana Santa para ambientar ahí esta novela? Vale, como decías, al principio de la novela comienza cuando Jimena está con su hermana. Para que nos entendamos, Jimena y su hermana son muy distintas, ¿no? Vienen de códigos morales muy diferentes. Su hermana es profesora de religión, es súper activa dentro de la iglesia y en su fe, y Jimena es todo lo contrario a su hermana, ¿no? Sin embargo, el vínculo familiar, el único que ella mantiene y la persona a la que más quiere, ¿no? Y a la que más aprecia es su hermana, a pesar de lo distintas que son. Entonces Jimena va con ella a ver la procesión del silencio, que es una procesión que ocurre el jueves por la noche en Granada. Sale una procesión de una iglesia, se apagan todas las calles y sale ahí un Cristo, pues la muerte de Dios, ¿no? O de Jesús. La cuestión es que ellas están allí viéndolo y justo cuando está saliendo el Cristo aparece un cadáver colgando del campanario. Y ahí es donde comienza la novela. ¿Por qué la Semana Santa? Bueno, la trilogía está ambientada en Granada. Es cierto que en cada novela ha ido utilizando diferentes lugares patrimoniales de la ciudad. Sobre todo en el segundo libro el patrimonio es muy importante, y hay un momento en el que te empiezas a plantear sobre qué quieres escribir y qué otros elementos puedes utilizar que sean de referencia para nosotros como andaluces, incluso para la gente que habitamos o conocemos Granada. Y dije, la Semana Santa me parece un escenario idílico. Tú imagínate la música, el incienso, da un poco de mal rollo, ¿sabes? Si tú no eres muy capillita, te puede dar un poco de impacto. Yo recuerdo cuando era una niña y me llevaban a ver Semana Santa, a mí me daba como impacto, ¿no? Cuando era de noche. Entonces dije, me parece un escenario ideal para que aparezca un cadáver colgando un campanario. Es cierto que forma parte de nuestra tradición
yo muchas veces digo nuestro folclore, ¿no? O sea religioso o no, todos los andaluces hemos visto Semana Santa, y cuando pensamos muchas veces en Andalucía, ¿qué elementos se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de tradición y de folclore? Pues se nos viene a la cabeza la feria, se nos viene a la cabeza la Semana Santa, y me parecía un escenario muy, muy interesante para ambientar la novela. Es cierto que no solo hablamos de Semana Santa, ¿no? Ese crimen ocurre ahí, pero luego vamos a ver diferentes festividades, porque las festividades son muy importantes en Los Hijos Malditos, las festividades de Granada, ¿no? Has ido tocando varios de los temas que nos vamos a encontrar en la novela, ¿no? Ahí adelantaste, bueno, ya se sabía, ¿no? Lo de los bebés robados, y además por la Iglesia, o bueno, con el apoyo de la Iglesia. Es un tema, entiendo, importante para ti. Sí, en realidad cuando yo siempre digo que escribo porque hay una serie de temas que me mueven por las noches, ¿no? Y la memoria histórica, el derecho a la memoria democrática es uno de ellos. Y cuando hablamos de memoria democrática y el derecho a tener esa memoria histórica, uno de esos temas que a mí me vienen mucho a la cabeza es la cuestión de los bebés robados. Quizá porque he conocido familias, mucha gente afectada, pues sencillamente porque son, ¿no?, esas cosas que me vienen de manera recurrente por las noches. Y es verdad que cuando empecé a plantear la trilogía de las niñas salvajes tenía claro que los bebés robados tenía que ser un punto de inflexión dentro de la trilogía, y Jimena es un personaje que está atravesado por esto, ¿no? Ella descubre que es un bebé robado y nos va a enseñar cuál es el proceso que sigue una persona, o bien cuando descubre que es un bebé robado. Recordemos que se estuvieron robando bebés hasta mitad de los años 90, no hace tanto. O sea, perfectamente yo podría ser un bebé robado. No estamos hablando de hace 200 años, sino que son cosas que afectan a la vida de la gente, ¿no? Todavía hoy en día. Entonces vamos a ver qué es lo que hace alguien cuando descubre que es un bebé robado, o bien qué proceso sigue una familia cuando descubre que le han robado un hijo. En ese proceso hubo una documentación muy fuerte, ¿no?, que hice con asociaciones de bebés robados, en este caso andaluza. En Andalucía la única que sigue en activo y muy fuerte es la de Sevilla, y te cuentan tantos testimonios desgarradores que me parecía necesario que estuvieran a lo largo de la trilogía. Los encontramos mucho en las aguas sagradas, pero también encontramos mucho de eso en Los Hijos Malditos. Y de alguna manera es esa necesidad de que todas reflexionemos, ¿no?, sobre el impacto que sigue teniendo la gente, y lo que la gente de las asociaciones muchas veces me decía: sabemos quiénes son los culpables, pero no nos dejan sentarlos en el banquillo, ¿no? Y tenemos pruebas. Es muy triste no solo tener que buscar un hijo o tener que buscar un padre, sino que no tengas derecho a la justicia. Sí que hubo una época en la que estaba en la primera línea, ¿no?, de los medios de comunicación este tema, pero parece que ahora se ha olvidado un poco, ¿no? Y ahí entra la ficción, ¿no?, la importancia de la ficción. Sí, a ver, yo creo que uno de los motivos por el que cae en el olvido es lo que ellos mismos me decían, ¿no?, la gente de estas asociaciones. Es que como hemos intentado encontrar a familiares, ha sido imposible. O sea, la gente se vuelve a su casa, llega un momento en el que te agota, es un tema sumamente doloroso, te estás recreando en él una y otra vez cuando sigues en búsqueda, pero es que además cuando tenemos motivos, tenemos pruebas, tenemos culpables y nos desestiman las causas, pues mucho más motivos para que la gente se vuelva a su casa, ¿no? O sea, al final, por un lado está ese sentimiento de pérdida y de agotamiento por las personas que están afectadas, y por otro lado sabemos que las noticias muchas veces tristemente son efímeras, ¿no? Hubo un boom de asociaciones a principios de los 2000 y poco a poco se han ido desintegrando. Sin duda, para mí la ficción es un arma para cambiar el mundo, ¿no? Como la cultura. Yo consumo cultura porque a mí me hace pensar y me hace reflexionar. No lo consumo por fines meramente estéticos, y probablemente para mí eso es la novela negra. Es un género que nos permite hacer esa crítica social y poner temas sobre la mesa que o bien son de actualidad o bien ya no tanto, pero siguen siendo actualidad para la vida de mucha gente. De actualidad están los juicios, los jueces, de mucha actualidad, y yo creo que también es un tema que tocas, ¿no? Bueno, y tú misma lo has dicho, ¿no?, cómo caen en el olvido a pesar de conocer quiénes son los culpables, ¿no? La corrupción policial / judicial está en esta novela también, esa reflexión. Sí, está en esta novela, y además, volviendo a vincularlo a la cuestión de los bebés robados, es que tanta gente implicada, ¿no? Hablamos de congregaciones religiosas, por supuesto congregaciones concretas, pero congregaciones religiosas, hablamos de policía, hablamos de fuerzas del Estado, hablamos del Estado en sí mismo, ¿no? O sea, que al final cuando escribes novela negra y denuncias esta serie de cosas, creo que pasar por encima de la corrupción que existe en los cuerpos del Estado, de alguna manera es dejar una novela vacía. Importante es también, y ya lo estamos citando, la familia, aunque no sea familia de sangre, ¿no? Creo que era Alaska la que decía que ella había elegido a su familia, que eran sus amigos, ¿no? En este caso tenemos a Jimena, que su familia más cercana es su hermana y su sobrino, y de nuevo abres ese melón, ¿no? De quién es la familia aquí, ¿no? De quiénes son los que nos cuidan.
Sí, en el caso de Jimena, ya si leéis Los hijos malditos, si empezáis desde Las niñas salvajes, veréis que no tiene precisamente una buena relación con su familia, que es esa familia en la que nace de alguna manera, aunque ya sabéis que viene de otro lugar, ni siquiera su hermana es una hermana de sangre, ¿no? Sino que ella elige a su familia en base a las cuestiones que le han pasado en la vida. Y de nuevo, la novela negra reflexiona sobre muchos temas. En el caso de Jimena también reflexionamos sobre qué es la familia, ¿no? Que es la familia nuclear, que es esa familia de la que viene Jimena, una familia con un código moral muy estricto, con unos valores religiosos muy claros y con una educación que ha sido muy tradicional hacia su hija, que de alguna manera hace que Jimena, que ya la conocemos como adulta, tenga que romper con esos padres. Nos alejamos un poco, ¿no?, de estos debates sociales y quería preguntarte cuánto influye el romance en la construcción de la historia, en una protagonista que, como decías anteriormente, se validaba a través del sexo. Bueno, para mí, cuando yo construyo personajes, hay muchos temas que son recurrentes, ¿no? A mí me gusta construir personajes que sean complejos, que tengan cierta profundidad y que representan un abanico de la población muy grande. Y Jimena es verdad que es ese personaje que tiene una serie de problemas para establecerse emocionalmente y que quizás Los hijos malditos se va encontrando poco a poco. O sea, que el romance es importante. Sí, pero creo que tampoco es sumamente relevante en cuanto a escenas de la historia, pero sí es algo que a Jimena la hace avanzar. Muy bien, sí, sí engancha. Es otro de los temas que engancha esa relación y también es ese misterio, ¿no?, que esconde el pretendido. Y ahí lo dejo, ¿no? Sí, mejor. Vale. Bueno, se desarrolla en Granada, como las anteriores novelas, donde hay una mezcla de religiones históricas. Es la historia de la ciudad, un poco la historia de la novela también, ¿puede ser? Sí, de hecho, yo siempre digo que esta trilogía solo podía estar ambientada en Granada. O sea, hay lugares y escenarios que son fundamentales para las tramas de cada una de las novelas y solo podía ocurrir ahí. Entonces vemos la historia de la ciudad, probablemente más en Las niñas salvajes. En Las aguas sagradas de los hijos malditos tenemos solo pinceladas de ciertos lugares patrimoniales, pero son fundamentales. Esto solo podría ocurrir en Granada. La novela comienza cuando hay un manifiesto que amenaza con bombardear la Alhambra. Eso tenía que ser Granada, no podía ser otro sitio. Y además de la Alhambra, ¿no?, que es un lugar mágico, aparecen otras poblaciones que también tienen un trasfondo fantástico, misterioso, ¿no? Soportújar, la Alpujarra. ¿Qué nos puedes decir de esas geografías, de ese entorno para una novela negra? Pues que al final llevártelo todo a grandes ciudades o a ciudades medianas como Granada, a mí como autora me resulta sumamente aburrido. Y en toda la trilogía hemos viajado a diferentes lugares y es verdad que en esta novela Soportújar, que si no lo conocéis, el conocido pueblo de las brujas, ¿no?, en la Alpujarra, me pareció un lugar muy interesante porque además es un pueblo que se ha buscado la vida para sobrevivir en la Alpujarra aún no teniendo herencia patrimonial, porque es verdad que hay otros pueblos de la Alpujarra que tienen herencia, ¿no?, y son pueblos que se visitan. Soportújar era un pueblo que nadie visitaba y se inventaron, bueno, venía de cierta tradición, ¿no?, pero toda esta lógica de las brujas hizo que el pueblo se reactivara económicamente. Yo estuve en Soportújar unos meses antes de empezar a escribir esta novela y dije, buah, es que tiene que ser Soportújar, porque es un pueblo súper mágico, sobre todo por esto, por empezar desde las cenizas, por hacer una actividad económica y rescatar un pueblo que estaba prácticamente abandonado a nivel económico. Me llama la atención en la estructura del libro que cada parte empieza con una mirada atrás y en cursiva. Eso supongo que está súper planteado, ¿no?, en el desarrollo de la trama. Sí, de hecho en toda la trilogía siempre hay 4 partes en cada novela y hay un episodio al principio que está ambientado en el pasado que siempre está vinculado a las cosas que están pasando, aunque no entendemos por qué. O sea, me gusta jugar a 2 tiempos, pero es verdad que esta novela es fundamentalmente en la actualidad, aunque tiene esas escenas que nos hacen viajar a los años 80. Hablas de la actualidad, no sé si lo hemos mencionado, que Jimena es periodista de investigación, resuelve casos. Es un poco snob, pero lo intenta. Bueno, hay que intentarlo siempre. ¿Te hubiera gustado ser periodista? ¿Qué va? Yo soy filóloga y no sé ni por qué. A mí me gusta esto de escribir. O sea, me gusta escribir ficción, ¿no? No me veo yo como periodista, pero como personaje es una profesión recurrente en la novela negra, las periodistas. Quizá porque queremos huir de la figura del policía. Y lo primero que se nos viene a la cabeza es, oye, una periodista, un escritor, ¿no? Esta gente que tiene esa vocación por querer saber más y que es capaz de meterse en el fango. De ahí viene que Jimena fuera periodista. Yo personalmente, a mí es que me gusta escribir ficción y no sería capaz de escribir sobre actualidad como un periodista en la vida. Bueno, esta pregunta igual alguien del público te la quiere hacer, pero yo ya la avanzo.
que es si continuará. Si continuará, no, de momento no. Jimena, esta trilogía empezó con Las niñas salvajes, que iba a ser una novela autoconclusiva. Pero yo cuando la terminé me dio mucha fatiga y mucha pena, entonces la dejé un poco abierta y eso me hizo seguir escribiendo. Pero llevo con Jimena casi 5 años, la tengo un poco atragantada, necesito un poco de descanso. ¿Qué he decidido? Hacer otra cosa. De hecho, ya tengo preparada hasta la escaleta, la documentación, porque yo me vuelvo loca. Entonces me encierro 3 meses en mi casa y preparo el siguiente proyecto. Y estoy empezando, empiezo la semana que viene a escribir una novela que no tiene nada que ver con el universo de Jimena, aunque sí está a 2 aguas entre Cuba y Granada. O sea, yo lo de abandonar Granada lo llevo muy, muy mal. Pero eres de Huelva, ¿no? Pero yo soy de Huelva, yo soy de Ayamonte, que parece surrealista. Mi madre es granaína, es verdad que pasé mucho tiempo en Granada y vivo en Granada desde hace 8 años, pero es que Granada me parece tan fascinante para poder aprovecharla a nivel de ficción, que no soy la primera, que mucha gente lo ha hecho porque es una ciudad muy mágica. Y luego tienes esa doble faceta de la literatura juvenil o la literatura, me explicabas, ya directamente escrita para que se utilice en los institutos como lecturas. ¿Te cuesta separar? Claro, yo no he leído lo que ofreces a los estudiantes de secundaria, entiendo que es secundaria. ¿Metes también la negra dentro de eso que escribes? ¿Qué va? No. Acabo de terminar una novela sobre la recuperación del lince ibérico en Doñana. O sea, tiene poco que ver con esto, ¿no? No, yo empecé escribiendo juvenil cuando tenía 12 años, ¿no? Autopubliqué una novela, evidentemente con 12 años mis personajes tenían 15. Fui creciendo con mi narrativa. Llegó un momento en el que quería escribir adulto porque quería escribir sobre conflictos que yo misma sentía y sobre todos estos temas que estábamos hablando, que quizá en el juvenil no me parecía el lugar apropiado, no por nada, sino porque lo quería escribir desde el adulto. Pero no quería abandonar el juvenil. Me presenté a un premio, que de segundo premio nacional juvenil de novelas de prescripción, es decir, esas novelas que se escriben para que se lean en las clases de lengua. Los libros esos de lectura obligatoria que tanto odiábamos que no hacían exámenes, pues yo ahora soy esa gente mala que escribe esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustó mucho la experiencia. Yo ya había ido a muchos centros de estudio porque he trabajado mucho el tema de promoción de la lectura con adolescentes y seguí escribiendo prescripción. El año pasado, en septiembre, sacamos Canela y Sal, que es una novela también con Anaya que se está leyendo en instituto, y ahora he terminado este libro sobre el lince ibérico, que poco tiene que ver con novela negra, de hecho es una historia mucho más esperanzadora, ¿no? Lo que se ha hecho en Doñana, que es espectacular. El año que viene, si sale, lo comentamos. Estoy como muy contenta con esa historia, y también es prescripción. Entonces, combinar las dos cosas las llevo bien, porque durante los 6 primeros meses del año escribo juvenil, de instituto, prescripción, y los últimos 6 meses escribo negra. O sea, puedo cambiar el chip. Normalmente me dejo 2 meses entre el juvenil y el negro y cambio el chip. Pero el juvenil me sale de manera innata porque fue lo que empecé escribiendo y lo escribí durante años. Para mí esto es mucho más trabajo, es un trabajo consciente, requiere una documentación mucho más profunda que lo que escribo para juvenil. Te documentas, sí, pero no es lo mismo, ¿no? Para mí son procesos diferentes. O sea, me resulta más fácil el juvenil que el adulto, pero el adulto es un reto y es lo que siempre me apetece. Muy bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? Adulto. Vale, ¿qué público? Me preguntaban qué público es más agradecido, el juvenil o el adulto. Son públicos muy diferentes. El público del instituto no es nada agradecido. Están los que les ha encantado tu novela y son súper lectores y les encantan que estés ahí. Y luego están los que dicen, Dios, esta es la del examen, ¿sabes? Hija de puta, ¿no? Les falta decirme, miran así. Digo, Dios. Pero es verdad que la mayoría están muy agradecidos porque no están acostumbrados a conocer escritores, ¿no? Es algo como nuevo. Es verdad que el público adulto es un público más agradecido en el sentido de que cuando te va a ver no se pone a llorar. Pero es que muchas veces los niños de 14 años te lloran y a mí me da mucha angustia porque no sé qué hacer cuando alguien llora, ¿no? Entonces, bueno, el público adulto es muy agradecido porque también te habla, oye, esto me ha gustado, esto no me ha gustado. Son públicos distintos. Me siento más cómoda en el adulto porque yo cuando empecé escribiendo juvenil, que empecé en la editorial Planeta, no sé qué, que era para librerías, todo el mundo esperaba una cola de 200 personas cuando ibas a firmar una feria del libro. Eso daba una ansiedad, una angustia, la sala vacía. Y sin embargo, en el adulto, si la sala está vacía, buenas tardes, yo me voy, no pasa nada, ¿no? Es como son públicos muy diferentes.
Entonces eso por ahí. Y lo segundo que me preguntaba es si alguno ha crecido conmigo. He tenido lectores de cuando yo escribía juvenil, cuando yo misma era adolescente, que han crecido conmigo. Muchos no, porque claro, no me paso del juvenil al adulto, me paso del juvenil al adulto negro. Y mucha de esa gente no ha seguido leyendo o no ha empezado a leer negra. Pero sí que es verdad que tengo mucho trasvase. Es decir, los chavales se leen mi libro de instituto, los padres se lo leen. Yo normalmente escribo historias intergeneracionales para los institutos, ¿no? Entonces, oye, me ha gustado mucho, me voy a comprar la negra de la escritora, ¿no? Entonces, algunos dan ese trasvase, quizás más los padres. Ellos depende, pero con los padres me pasa mucho y yo encantada de la vida. Al final se retroalimenta todo. ¿Alguna otra pregunta? Yo te conocí aquí en la Semana Negra con las niñas salvajes. En ese momento yo también estaba documentándome para una historia y que no tiene nada que ver con las niñas salvajes, pero me encantó cómo la presentaste y después me encantó la novela y me gustó mucho todo el proceso de documentación que hiciste para ella. No va a ser hoy porque ya llevo la bolsa a tope hoy, pero seguiré con tu trilogía. Muchas gracias. Gracias a ti. Sobre todo me encantó por la juventud que yo te vi cuando presentaste Las Niñas Salvajes. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Los del instituto son mejores que ustedes y son adolescentes. Viven con más vergüenza que vosotros y no preguntáis nada. Hola, sí. ¿Por qué se titula Los hijos malditos? Claro, a mí me viene a la cabeza que son los padres malditos los que, ¿no? Los que dieron a esa niña, la vendieron. ¿Por qué los hijos malditos? A ver, porque yo no sé ponerle título a mis libros. Yo todos los títulos que propongo me dicen, tiene spoiler, desvela al final. Y digo, tío, yo no lo veo. Pues todo el mundo está de acuerdo en que los títulos que yo propongo son una mierda. Entonces, pues al final digo, porque lo pongan los demás. Entonces siempre me proponen títulos porque yo soy muy mala. Ni las niñas, ni la agua, ni estos títulos son míos. A mí me hacen, yo intento pensar, pero yo digo que todo lo que propongo, mis editores, mi agente me dicen, Mai, es que no das, ¿sabes? No eres capaz de atinar con un título. Jamás he puesto un título yo, porque soy muy mala para poner títulos, igual que soy muy mala para pensar en portada. Si yo no soy capaz de pintar un monigote, ¿no? ¿Cómo voy a pensar yo en una portada? Entonces, entre las propuestas que me hicieron, Los hijos malditos tenía sentido. Quizá cuando terminéis el libro al final podéis entender por qué se llama Los hijos malditos, ¿no? Pues se han quedado con los padres malditos, pero hay una razón de ser. Muy bien, y no lo quería estropear. Pues nada, ya nos ha dado la hora, ahí están los libros, aquí tenéis a la autora, así que es vuestro momento si os quedasteis con algún comentario para decírselo en privado. Muchas gracias. Gracias a todas por venir.